mis amados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este su tiempo especial donde estamos estudiando acerca de nuestra nueva vida en Cristo. Donde mirábamos en la serie pasada, mirábamos acerca de cuál era nuestra condición antes de venir a los pies del Señor, o cuál es la condición de una persona sin Cristo, a la luz de la palabra, según Efesios capítulo 2, los versos del 1 hasta el versículo 3, nos muestra algunos aspectos muy esenciales de cuál era nuestra condición sin Cristo. Y ahora vamos a mirar cuál es la condición de una persona que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo especial donde estamos estudiando tu palabra. Gracias por tu santa y bendita palabra que nos ilumina, Señor, nos clarifica esta gran verdad de vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Queremos dejar en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y estimados hermanos que nos escuchan en este tiempo, estuvimos viendo la clase pasada acerca de la condición de la persona que se encuentra cuando no tiene a Cristo en su corazón. Y mirábamos que uno de los aspectos muy fundamentales por el cual el hombre está lejos de Dios es el pecado. El pecado es quien le ha puesto en una condición de muerto a todo aquel que en realidad vive en esa condición. Y es el pecado quien nos ha separado de Dios, quien nos separa de Dios, de tal manera que no podemos vivir esa nueva vida en Cristo. Porque aquellos que vienen al Señor, aquellos que creen en Jesucristo, recién podemos ser hechos hijos de Dios y poder recibir esa nueva vida que solamente en Cristo está siendo dado. Veamos qué dice Juan capítulo 1, versículo 12. Dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos un aspecto muy importante. En primer lugar, no todo ser humano es hijo de Dios. En segundo lugar, necesitamos dar pasos muy fundamentales para ser hechos hijos de Dios. Primero, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Segundo, necesitamos creer en su nombre. ¿Se da cuenta? El Señor dice, mas a todos los que le recibieron. O sea, eso significa, ¿qué cosa? Dar un paso muy importante en la vida. Y ese paso es aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador. Es invitar a Cristo a morar en nuestra vida. El segundo paso es creer en su nombre. Creer en su nombre implica reconocer que soy un pecador, reconocer que necesito de Él para poder llegar hacia el Padre y poder llegar y ser aceptado por el Padre. Por eso el Señor dice que los que creen en su nombre, recién podemos nosotros tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente en Jesucristo somos hechos hijos de Dios. No todo el que dice que es hijo de Dios es un hijo de Dios. Tenga en cuenta esto con mucha claridad, mi estimado oyente. Tal vez usted cree que porque hace cosas buenas, o porque piensa bien de los demás, o porque no hace daño a nadie, piensa de que eso le está llevando a usted ser reconocido por Dios. Pero el Señor dice que la única forma, la única manera de poder verdaderamente recibir el derecho de ser hechos hijos de Dios, solamente es en Jesucristo. Primer punto, recibiéndole a Él como el único Señor de nuestra vida, como el único Salvador de nuestra vida, como el único perdonador de nuestra vida. Segundo, vemos aquí donde dice que los que creen en su nombre, creer, como les vuelvo a decir y vale la redundancia, creer significa verdaderamente reconocer que yo soy un pecador. Y reconocer que el único quien puede perdonar mis pecados es el Señor Jesucristo. Creer significa entregar completamente mi vida en las manos de Dios. Creer significa que el único mediador entre los hombres y Dios solamente es Jesucristo. Por eso Romanos capítulo
5, versículo 8 nos dice algo tan esencial. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El único medio por el cual nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados solamente es a través de Jesucristo. Ahora, Juan 1:12 nos clarifica un poco y nos amplía un poco acerca de lo que somos ahora en Cristo. Nos dice que los que hemos creído en Jesucristo, entonces ahora tenemos toda la potestad de que somos hijos de Dios. O sea, en Cristo ahora Dios nos mira como hijos. Y como hijos de Dios, Él demanda que nosotros vivamos como tales. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, le dice, sed pues imitadores de mí, como yo de Cristo. Esto implica de que el apóstol Pablo, él verdaderamente estaba viviendo de acuerdo a la imagen y a la voluntad de Cristo como una nueva criatura, como una nueva persona. O sea, como hijo de Dios, él estaba siendo imitador de Cristo. Por eso él podía decir, sed pues imitadores de mí. Esto implica una gran responsabilidad. Esto implica una gran carga. Porque el ser imitadores de Cristo es verdaderamente andar como Cristo anduvo. Ser como Cristo en todo aspecto de la vida. Cristo era un hombre y a la vez Dios, pero que Él vino en obediencia a su Padre. Él fue obediente a su Padre y esa obediencia le llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces eso implica que cada uno de aquel que ha venido a Jesucristo y ha recibido a Él como su Señor y Salvador, que nosotros debemos poner en primer lugar nuestra mirada en Jesucristo como modelo de nuestro vivir diario. ¿Se da cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? ¿Se da cuenta de la gran responsabilidad que implica tener o vivir una vida nueva? Vivir la vida nueva en Cristo implica en realidad ser como Él. O sea, andar como Él. Claro que no en el aspecto de su impecabilidad, porque la Biblia dice que todos hemos pecado sin excepción, pero Él es el único quien no pecó. Y esto implica de que nosotros debemos buscar la santidad. Debemos buscar vivir como Cristo vivió. Una vida sin pecado. O sea, donde nuestra vida no sea verdaderamente ya ahora esclavizado por el pecado, sino más bien sea guiado por Cristo, porque dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que como hijos de Dios debemos mirar a Cristo. Por eso el Señor Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, eso significa ¿qué cosa? Que Él va adelante y nosotros vamos siguiendo sus pasos. ¿Se da cuenta, mi estimado amigo y hermano que me escucha en este tiempo? Implica grandes cosas y grande responsabilidad. Que como hijo de Dios ahora significa que toda mi vida que yo vivía antes, pues yo debo abandonarlo y debo empezar a vivir esa nueva vida en el Señor Jesucristo. De hoy en adelante, teniendo como modelo a Cristo, teniendo como guía a Cristo, teniendo como el Señor de mi vida a Él, donde el único propósito solamente es escucharle a Él, obedecerle a Él, vivir para Él. Por eso el apóstol Pablo decía algo muy importante en Romanos. Él decía en el capítulo 1, versículo 1, él dijo algo muy esencial. Poder entender este punto muy esencial donde el apóstol Pablo está reconociendo algo tan grande. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Se da cuenta lo que él dice aquí en este versículo? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo en realidad? Un siervo es un esclavo. Un esclavo era alguien que solamente obedecía a su amo, vivía para su amo. Andaba y hacía todas las cosas que su amo le mandaba hacer y agradaba solamente a su amo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que él es un siervo de Jesucristo, en otras palabras, él está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo, vivo para Él, hablo para Él, ando para Él, como de Él, o sea, hago todo para Él.
No hago más, no sirvo a nadie más que solamente a Jesucristo. Y luego dice, llamado a ser apóstol, tenía un ministerio muy importante. Y luego dice, apartado para el Evangelio de Dios, o sea, tenía un propósito muy importante. ¿Se da cuenta? Pues eso significa que nuestra vida ahora, solamente a quien debemos nosotros rendir cuentas y a quien solamente debemos vivir para agradarle es solamente al Señor Jesucristo, porque Él es el Señor de nuestra vida y nosotros somos sus siervos. ¿Se da cuenta de la responsabilidad? Eso significa que nuestra nueva vida ahora empieza solamente obedeciéndole a Él, amándole a Él, haciendo solamente su voluntad. Dios se complace en la obediencia, porque el versículo 5 del capítulo 1 de Romanos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Un esclavo es alguien que voluntariamente se pone debajo de la autoridad de su Señor. Voluntariamente significa por amor. Que nuestra vida por amor nos lleva a ponernos debajo de la voluntad del Señor para vivir una vida de obediencia a la fe en todo momento. ¿Por qué? Porque simplemente amamos y amamos mencionar el nombre del Señor, amamos vivir para el Señor, amamos verdaderamente reflejar lo que Él es a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque para eso Él nos ha llamado. El verso 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, nuestra vida ahora le pertenece a Él. Y si le pertenece a Él, entonces debemos vivir y buscar agradar en cada momento de nuestra vida al Señor Jesucristo. No es vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera, es vivir la vida cristiana a la manera de Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al llamado que Él nos ha hecho. ¿Se da cuenta de esta responsabilidad tan grande que el Señor nos ha dado? Hermano mío, esto significa la nueva vida en Cristo, donde yo doy la espalda al pecado, a mi vieja vida que yo vivía, y empiezo a caminar en la dirección del Señor, teniéndole a Él como guía, entendiendo dos cosas importantes. Primero, entendiendo que ahora soy un hijo de Dios y debo vivir como hijo de Dios, recordando que hemos sido adoptados en Jesucristo y que somos aceptos ahora en el Padre a través de Cristo. Segundo, es de que yo debo tener como modelo en mi vida a Jesucristo, donde Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros, pero entregó su vida por obediencia al Padre esencialmente. Y nuestra vida debe estar viviendo una vida de obediencia. ¿Está usted caminando en una vida de obediencia a Dios? ¿O está caminando en una vida de obediencia a las reglas y a las normas de su iglesia? Porque si esa es su condición, estás en la dirección equivocada. Porque a quien usted debe obedecer, a quien usted debe verdaderamente tener como la guía y la dirección para su caminar, es a Jesucristo, al único Dios verdadero, a Jesucristo, el Señor de nuestra vida. Amigo y estimado oyente, que Dios verdaderamente le guíe a que usted pueda estar encaminado en esa dirección, viviendo una vida como hijo de Dios, siendo obediente al Padre y teniendo como guía de obediencia a Jesucristo, como el único Señor, el único mediador, el único guía y direccionador de nuestro caminar hacia el Padre, donde buscamos verdaderamente solamente agradecerle, solamente vivir una vida de gratitud, donde buscamos solamente vivir una vida verdaderamente de honra para Él, honrándole a Él, porque la Biblia dice que Dios honra a quienes verdaderamente le honran. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo está usted delante del Señor? ¿Está buscando agradar a Dios? ¿Está encaminando su vida en la dirección correcta? ¿Ya es usted un hijo de Dios o todavía no? Y si usted es un hijo de Dios, ¿está verdaderamente tomando a Cristo como el único guía en su vida? Si no está haciéndolo, yo le animo a que usted haga esta oración conmigo. Padre Santo, Señor Dios eterno, te doy gracias por tu santa y bendita palabra. Y gracias por Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Gracias que por Jesucristo ahora somos hechos hijos tuyos, Señor. Y gracias porque solamente en Él podemos llegar a tu presencia. Padre, te pedimos perdón y hoy vengo delante de tu presencia. Y entrego mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Que el Señor lo bendiga y le esperamos en nuestro próximo momento especial. Hasta pronto.